Pablo tiene un capítulo donde él nos da el ejemplo máximo de mansedumbre. Está en Filipenses capítulo 2. El capítulo buscaba ser un punto ético insuperable. Lastimosamente, a partir desde el siglo II, el capítulo ha sido objeto de tanta especulación. Es un capítulo que tiene algunas dificultades porque hay dos palabras. Bueno, una de ellos, arpakmos, no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Solo aparece una vez y aquí. Entonces hay un problema a la hora de traducir, cómo se debe traducir esa palabra en griego. Y también hay otra expresión que no aparece en ningún lugar de la Biblia, morphe theou. Y lo que Pablo intentaba que fuera un capítulo sencillo, un capítulo que cualquiera pudiera leer y decir, ese es el ejemplo que yo debo seguir. Lastimosamente, cuando los creyentes no judíos se apartaron de los creyentes judíos después del año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, ya hemos visto eso en el pasado, cómo el cuerpo del Mesías sufrió horriblemente por eso. Los creyentes gentiles empezaron a interpretar la Biblia según mejor entendían, lo que mejor entendían, desconectados de la cuna judía. Ya para el año 100, estamos hablando de 70 años después de la resurrección de Yeshua, aproximadamente, el cuerpo del Mesías había perdido casi 3 o 4 fundamentos de la fe. El primero que ya había perdido era la justificación por fe. Imagínense, en 70 años. En 70 años, el cuerpo del Mesías había olvidado o había aceptado una corrupción de cómo era la salvación. Si alguien lee la carta, que no es inspirada por Dios, pero fue escrita en el siglo II, el pastor de Hermas, ahí todos, pues si usted la lee algún día, no digo que lo haga, pero si un día lo leyera, usted sabría inmediatamente que el que le escribió no creía en la doctrina de la justificación por fe, que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe, sino que creía que una vez bautizado, si usted volvía a pecar después del bautismo, no tenía perdón jamás. Pues usted estaba ya desechado totalmente. Varias cosas que ahí no voy a entrar, pero él decía que Dios podía perdonar 1 o 2 veces después del bautismo. Si usted después de hacer tevilá en Yeshua volvía a pecar más de 2 o 3 veces, usted se iba al infierno irremisiblemente. Y la salvación es por obras en ese capítulo. También el cuerpo del Mesías olvidó que la Torá no estaba abolida. Yeshua había dicho, no penséis que he venido a abolir la Torá. Si uno lee a Justino Mártir en el siglo II, en diálogo con Trifón el judío, uno dice, ¿cómo es posible que Justino, viviendo apenas 100 años después, en el siglo II, ya tenga todo trastornado? Y así hay más cosas que el cuerpo del Mesías comenzó a perder. Y una de ellas fue lo que algunos creyentes llamaban la monarquía de Dios. El hecho de que Dios es uno. El único Dios verdadero. Yeshua dijo que era ¿quién? El Padre, ¿verdad? Y eso se perdió. Empezó rápidamente a perderse a inicios del siglo II. Y llegó al punto máximo en Constantinopla a hacer una doctrina que no tenía contacto con los primeros discípulos judíos, llamado la Trinidad. Y a partir de ahí el catolicismo dijo que aquel que no cree en la Trinidad no es parte de la Iglesia Católica, es un anatema y hay que expulsarlo. Vamos a ir a Filipenses 2. Vamos a leer el texto como aparece aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo ¿qué? Sentir, ¿verdad? De un mismo sentir. Estamos hablando de un sentir, de un mismo espíritu, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra espíritu, en el cuarto sentido que hemos estado viendo. Teniendo un mismo ¿qué? Amor, unánimes,
teniendo los mismos sentimientos, dice la versión textual. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores ¿a qué? A vosotros mismos. O sea, el punto, lo que Pablo va a empezar a señalar es que no tenemos, sigue el verso 4, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Entonces, todo lo que viene era un punto de exhortar y de presentarnos el ejemplo de ejemplos de alguien que no buscó su propio interés, de alguien que renunció a derechos que tenía y puso a los demás como más importantes que él mismo. Luego Pablo va a hacer lo mismo. En el capítulo 3, él dice que él ha renunciado a derechos que él tenía. Él dice que él era fariseo de fariseos, circuncidado al ¿cuál día? Al 8º día, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero todo eso yo lo he considerado como basura, dice Pablo, como pérdida por causa del Mesías. Y estoy dispuesto a entregarme para ser vertido como libación, o sea, que lo maten por causa de Yeshua. Y luego Pablo le pide lo mismo a los demás hermanos. Le dice a 2 hermanas que se llaman Evodia y Sintique, así se llamaban las hermanas. Exhorto a Evodia y exhorto a Sintique a que seáis de un mismo sentir en el Señor. Bien, y Pablo nos dice, considerad pues lo que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la apariencia de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Y Pablo dice, destaca 3 áreas que se va a doblar toda rodilla: de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Acuérdense de esos 3: en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, ¿qué significa este verso? Morfe Theu, forma de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra arpakmos que aparece en griego? ¿Qué quiere decir este verso? Este verso fue uno de los principales versos que los creyentes no judíos empezaron a malinterpretar rápido. De hecho, este verso y Juan 1, del 1 al 14, digamos que son los 2 pilares de la doctrina de Nicea y Constantinopla. Si esos 2 pilares los quitamos, ¿qué queda? Queda bien poco para afirmar la doctrina de Nicea, la doctrina que el catolicismo impuso en Nicea y luego en Constantinopla. Y antes de ver este pasaje, hay que ver una buena regla de interpretación bíblica, que todo el mundo está de acuerdo con esta regla. Es la siguiente: no hay que interpretar los pasajes oscuros si no hemos visto antes los pasajes claros. Hay que interpretar los pasajes que son un poco difíciles a la luz de los fáciles, y no los fáciles a la luz de los difíciles, ¿verdad? Hay que ir a ver primero los pasajes que son, como decía aquel, diáfanos, decía, claritos. ¿Cuáles son esos pasajes? Bien, ya los hemos visto anteriormente. Juan 17:3, Yeshua el Mesías está hablando aquí. Juan 17:3. Este es un pasaje que seguro ustedes ya se pueden de memoria. Yeshua está orando al Padre y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías a quien enviaste. ¿Quién es el único Dios verdadero según el Mesías? El Padre, ¿verdad? ¿Dudas de eso? Cero dudas, está clarísimo. Luego Pablo, por si nos quedaban dudas, tiene otro verso igual de claro, 1 Corintios 8:6.
1 Corintios 8:6. 8:6, correcto. ¿Alguien que lo lea, por favor? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gracias. Este hubiera sido el momento en que Pablo pudo haber dicho fácilmente: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Él pudo haberlo dicho, estaba fácil de decirlo, pero no. Pablo describe bien claro quién es el único Dios, quién es la única fuente de todo ser, quién es el ser que antecedió a todos los demás seres, la fuente de todo. ¿Es quién? El Padre. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Quién es? El Padre. De quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor. Recuerden que en hebreo la palabra Señor, Adón, significa soberano, significa una autoridad. A un rey, por ejemplo, al rey David se le llamaba Señor. Es más, a David 3 veces se le describe no solamente como Señor, sino en plural majestático. Se le dice Adonim a David. Señores, es una manera de hablar de los idiomas antiguos, que cuando alguien quería darle honor a alguien, el adjetivo no se ponía en singular, sino que se ponía en plural. Eso nos parece un poco extraño a nosotros. No tenemos eso en los lenguajes modernos, por lo menos no en los nuestros. Y Señor significa el soberano, aquella autoridad que es el jefe. Eso significa Señor. Hoy en español Señor se ha pervertido, y el mundo actual ya no tiene la fuerza de esa palabra, porque está el Señor de la esquina, el Señor de la tienda. Señor hoy significa un hombre, ¿verdad? Está Señor y señora. Y antes Señor era, digamos, si alguien era tu Señor, tú tenías una relación con él como la de un esclavo. Tú le debías total obediencia. Por eso decir, si confesares con tu boca que Yeshua es que el Señor implicaba tu total lealtad a Él. Total lealtad. Y Hashem es el Padre, es el único Dios verdadero, dice Yeshua y Pablo. Y Hashem ha puesto a Yeshua como el soberano de toda la creación. Arriba de Yeshua solo está Dios. Yeshua es el segundo al mando en toda la creación. Y Él lo dijo muchas veces. Y claramente dijo que esto era así, que lo que Él tenía lo había recibido del Padre. Juan capítulo 5, verso 19. Yeshua pues les declaró: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada en sí mismo. ¿Ustedes creen que Dios pudiera decir eso? ¿Creen que Dios pudiera decir, yo no puedo hacer nada en mí mismo? No, ¿verdad? Sino lo que ve hacer el Padre, lo hace. Por lo que Él hace, también lo hace el Padre. Vean el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿saben que esa es una característica única de Dios? Tener vida en sí mismo. El adjetivo teológico para describir esto es aceidad. Dios existe ace, que si mal no recuerdo es latín, y ace significa que existe por Él mismo sin depender de nada. ¿Nosotros existimos por nosotros mismos? No. ¿Qué pasa si no come? Si no come en 2 meses, se muere. Si no toma agua por un periodo de tiempo, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces, el único ser que no depende de nadie más para existir es el Padre, el único. Él tiene aceidad. Entonces, para que alguien sea Dios, tiene que tener aceidad, tiene que tener vida en sí mismo, intrínsecamente. Pero miren lo que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. En otras palabras, Yeshua en su resurrección tiene vida en sí mismo, pero no es algo que tenía, es algo que ¿qué? Lo recibió del Padre. Sigan leyendo el verso 27. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Dios necesita que alguien más le dé autoridad?
No, él tiene toda autoridad. Yeshua dice que le ha dado toda autoridad. En primer lugar, tenía autoridad en la tierra. Vean Mateo capítulo 9, por favor. Cuando él dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Yeshua dice que él, siendo el Mesías, tenía la autoridad de perdonar pecados. ¿Quién le había dado la autoridad? El texto claro lo dice, claro. Mateo 9, alguien que lo lea en 9:6, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra. Vean el verso 8. Al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios. ¿Por qué qué? Porque había dado tal autoridad a los hombres. ¿Quién le dio esta autoridad al Mesías? Dios, el Padre. Si alguien te da algo, significa que antes no lo tenía, ¿verdad? Es lógico. Decir lo contrario sería reventar el lenguaje. O sea, el lenguaje ya no significaría nada. Y aquí él habla de que él, cuando él era el Mesías en la tierra, tenía autoridad sobre la tierra. Hashem le había dado la autoridad incluso sobre los elementos de la naturaleza. La hacía así, y el mar, ¿qué pasaba? Cuando el Mesías le dijo, calla, enmudécete. ¿Qué pasó con el mar? Se hizo así. Ahora, en la resurrección, Yeshua recibió algo más. Mateo capítulo 28. ¿Se acuerdan lo que él dijo, verdad? 28 y 18. Entonces Yeshua se acercó y les habló. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién le dio la autoridad a Yeshua? El Padre, ¿verdad? Toda autoridad me ha sido dada. Ahora ya no solo en la tierra, sino que dice, en los cielos y en la tierra. Yeshua ha sido exaltado a lo sumo. Es más, ustedes saben que Él no solamente es el jefe de nosotros, es el jefe de los ángeles. Los ángeles le reportan. Yeshua dice que a Él le ha sido sometido todo principado y toda potestad. Bendito es el Eterno. Y creo que en Apocalipsis Él lo dice también. Apocalipsis 2, 26 al 28. Yo pregunto, ¿habrá verso más claro que este? Apocalipsis 2, del 26 al 28. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo, ¿qué? La he recibido de mi Padre, ¿verdad? ¿Tenía esa autoridad Yeshua? No. ¿La recibió de quién? De su Padre, ¿verdad? Miren Apocalipsis 1:1. Lo primero que dice Yeshua. Revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelación de Yeshua el Mesías que ¿quién le dio? Que Dios le dio. O sea, antes no tenía esa revelación, ¿verdad? Dios le dio esa revelación. Todos estos versos son claros. Fíjense que si usted le llevara estos versos a una persona que nunca ha oído de la Biblia y le explicara la relación entre Hashem y Yeshua, al leerlo, él se haría la idea perfecta de que el Padre es el único Dios y que Yeshua es el Mesías, el hombre más maravilloso que ha sido exaltado al punto de que es el Señor de toda la creación. Arriba de él solo está el Padre. Satanás está bajo los pies de Yeshua. Todo principado, toda potestad, todo ángel. Miguel y Gabriel le obedecen. Miguel y Gabriel doblan la rodilla delante de él. ¿No es maravilloso esto? Y ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay algunos pasajes donde los apóstoles, que son judíos, recuerden, los apóstoles son judíos, y conocen su lenguaje, conocen el Tanakh. Ellos dicen algunas cosas que si usted se la lleva a alguien que no es judío y no tiene todo el contexto judío,
Entonces allá va a entender otras cosas muy distintas. Por ejemplo, la palabra Elohim. La palabra Elohim, ¿qué significa la palabra Elohim? Elohim es la palabra que se ha traducido como Dios. Dios, ¿verdad? Elohim quiere decir alguien de arriba, ¿verdad? Él quiere decir poder o algo que está arriba. Entonces, la palabra Elohim, el significado primario que tiene es la palabra Dios. A Hashem se le llama Elohim muchas veces en el Tanakh. Ahora, en la cultura judía, todo el mundo sabe que cuando Dios le da autoridad a una persona, y es una autoridad que es bien grande, tan es así que es una autoridad tan grande que prácticamente esta persona tiene poder de decisión sobre tu vida, entonces a esa persona también se le puede llamar Elohim, se le puede llamar Dios. ¿Por qué Dios? No, obviamente no, todo el mundo sabe que no es Dios, sino que simplemente Elohim, como significa autoridad, tiene connotaciones de juez y todo, entonces se le puede llamar Elohim a esas personas. Y varias veces lo vemos en la Biblia. El Salmo 82, por ejemplo, es uno de los ejemplos más comunes, pero no es el único, hay varios. El Salmo 82 dice: Elohim se levanta en la asamblea de los Elohim. Así dice en hebreo. Dios juzga, ¿cómo dice la Reina Valera? Dice, en la reunión de los dioses, ¿verdad? aquí dice los jueces. Los jueces, ¿verdad? Ahí lo han traducido ya contextualmente, ¿verdad? Ahora, en hebreo, literalmente dice: Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuáles dioses se refiere? Siga leyendo. Dice: en medio de los dioses juzga. Ese otro verso. En medio de los dioses juzga. ¿Cuáles dioses? Yo pensé que solo había un único Dios verdadero. ¿Que será que se reúne con Zeus, con Poseidón? ¿A qué se refiere esto? Siga leyendo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los... Dios le está hablando a los jueces de Israel. Ok. Y defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al pobre. Rescatad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. Pero no saben ni quieren entender. Siguen andando en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: dioses sois, y vosotros todos sois hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿A quién está hablando Dios aquí? A los jueces de Israel, a los 70 jueces del Sanedrín. ¿Cómo se les llama en la cultura hebrea? Elohim, dioses. ¿Por qué? ¿Por qué eran dioses? No, obviamente no. ¿Por qué se les llama dioses? Bueno, ¿quién es el que tiene la capacidad de quitarte la vida? El que tiene la autoridad de quitarte la vida. Dios, ¿verdad? Ahora, Dios le había delegado al Sanedrín la potestad también de quitarte la vida. Si ellos podían decretarte pena de muerte, ¿verdad? Y debido a esa gran autoridad que ellos tienen sobre tu vida, en la cultura hebrea a ellos se les llama Elohim. No porque son dioses, sino porque Dios les ha depositado una función de Él. Digamos así, el Sanedrín es Dios, tiene la función de Dios. El Sanedrín es funcionalmente Dios. No son Dios, obviamente. No son Dios en el sentido de que son eternos o que ellos son el creador del universo. No. Y esto aparece varias veces en la Biblia. No piensen que es solo una vez. Por ejemplo, Éxodo 7. El hebreo es bien fuerte ahí. ¿Saben lo que dice el hebreo? Les voy a leer literalmente el hebreo ahí. Éxodo 7. En hebreo dice: Vayomer Adonai el Moshe re netatija Elohim lepaho be aharon ajija yigye nevieja. En hebreo, lo han traducido muy bien. Ahora, en hebreo es un poco más fuerte. No dice te he puesto, sino te he dado. Así dice en hebreo. Entonces dijo el Eterno a Moisés: he aquí yo te he dado como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Quién es el único ser que tiene profeta? Un Dios, ¿verdad?
el profeta habla en nombre de Dios. Y Hashem le dice a Moisés, yo te he puesto como Elohim ante Faraón, yo te he hecho una autoridad. Es más, recuerden que el faraón en Egipto no tenía el concepto de un Dios invisible. Él no podía entender un Dios invisible, todopoderoso. Bueno, entonces ve tú, y si el faraón quiere interpretar que tú eres el Dios y Aarón tu profeta, listo, no hay problema. Yo te concedo el derecho de ser Elohim, sin problema. Porque ¿quién iba a ser la autoridad que iba a traer, bajo cuya mano se iba a destruir Egipto? Moisés. Moisés subía la mano y ahí, eso es cuando la Biblia le da a alguien el título de Elohim, es que esa persona tiene un gran poder, pero gran poder. Obviamente Dios se lo ha dado. Moisés que levanta la mano y inundan las ranas. Moisés que levanta la mano y vienen las langostas. Entonces la palabra Elohim viene de la raíz de poder. Es más, hay una vez en la Biblia, bueno, varias veces, pero hay una que quiero ver, donde Labán dice, poder hay en mi mano para haceros mal. Miren lo que dice Génesis 31, 29. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hay poder en mi mano para haceros mal. Poder hay en mi mano para haceros, ¿qué? Mal. En hebreo, eso dice, Vayomer Labán le Jacob me asita, 29, estoy leyendo el 26, 29. Dice, Yesh le'el yadai, Yesh le'el. ¿Saben qué palabra se ha traducido como poder ahí? La palabra él. O sea, si ahí lo hubieran traducido igual, Labán hubiera dicho, Dios hay en mi mano para hacer el mal. Pero como todo el mundo sabe que no es que Dios estaba en su mano, la palabra él se traduce como ¿qué? Poder. ¿Qué tenían los jueces de Israel? Poder. ¿Qué tenía Moisés sobre la tierra de Egipto? Poder. Y saben que Hashem le llamó el Dios de las naciones a Nabucodonosor, el Goim. Miren Ezequiel capítulo 31, 11. Dice que lo va a entregar en manos de Nabucodonosor. ¿Y cómo le llama en hebreo? El Goim. Ahí en hebreo dice el Goim. Pregunto, ¿Nabucodonosor es Dios también? No, obviamente no. Pero la palabra él en la cultura hebrea no solamente significa la deidad, el ser supremo, sino que también las personas que han recibido autoridad de él. Si alguien recibe autoridad de él, entonces la gente puede ser llamado Elohim, ¿verdad? No es lo mismo ser Elohim que ser llamado Elohim, ¿verdad? Hay varias personas que son llamadas Elohim en la Biblia: Moisés, Nabucodonosor, el rey de Israel, jueces, Ezequiel 31:11. Lo entregué a merced de ¿qué? ¿Cómo lo han traducido ahí en la Reina Valera? Si cada vez que la palabra él significara Dios, ahí lo tuvieron que haber traducido. Lo entregué a merced de ¿quién? Del Dios de las naciones. Así lo tuvieron que haber traducido, porque ahí aparece la palabra él, la misma palabra que Yeshua dijo, Elí, Elí, lama sabtaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Goim, lo entregué a merced del príncipe de las naciones. Entonces, hay un verso donde Yeshua es llamado Elohim, en primer lugar Salomón, o el rey David, el Salmo 45 dice, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre, por lo tanto Elohim, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría. Es un canto de exaltación al rey de Israel. Y como el rey de Israel tiene suprema autoridad sobre tu vida, si el rey de Israel le hace así, y Joab, en 10 minutos Joab te ha descuartizado si vas en contra de David. Entonces la palabra Elohim, hay que recordar esto, y los padres de la iglesia del siglo II y III lastimosamente no veían bien esto, y bajo la influencia del platonismo empezaron a inventarse una serie de cosas. De hecho, Tertuliano habla de un Dios. Tertuliano creía, por ejemplo, que el único Dios es el Padre, sin duda. Él dice que no hay duda alguna que el Logos, el verbo, es menor que Dios. Irineo también. Irineo dice, puede haber alguna
duda de que el Verbo es menor que el Padre? Si el Verbo, el Logos, dijo del día y la hora, nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Entonces todos ellos, Irineo, Tertuliano, Justino Mártir, Novaciano, todos ellos en el siglo II y inicios del siglo III, creían lo que los eruditos hoy, ellos eran teólogos del Logos. ¿Qué creían ellos? Ellos creían que el Padre era el único Dios en el sentido supremo. No hay nadie mayor que el Padre. Nadie. Pero el Padre ha emanado al Verbo, al Logos y a Sofía, a la sabiduría, y estas emanaciones son como un segundo y tercer Dios. De hecho, Tertuliano dice que el Logos es como un Dios chiquito. El Yeshua para él es como un segundo Dios, pero no es mayor que el Padre, dice él. Pero entonces, todos los creyentes que vivían en aquel tiempo, en el siglo II, y que habían recibido la doctrina de los apóstoles, le dijeron, espérate. Como dicen aquí, barajéamela más despacito. ¿Cómo está eso de dos dioses? Eso no es lo que nosotros recibimos de los apóstoles. De hecho, Tertuliano lo dice así cándidamente. Él escribió un libro que se llama Contra Praxeas, y en el capítulo 3 dice que las personas, la mayoría de creyentes, les estaban constantemente diciendo a ellos, a Tertuliano, Irineo y todo eso, ustedes creen en dos dioses, y nosotros somos los originales que creemos en un solo Dios. Entonces, eso, un siglo después, Constantino en Nicea dijo, bueno, ¿por qué no nos quedamos con los dos? Y él fue más allá y dijo, no, el Logos es igual que el Padre, igual, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso fue hasta el año 325, fue 300 años después de Yeshua. No participó ningún creyente judío y lastimosamente eso tiene que ser restaurado. Y hay muchos que ya están entendiendo esto, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Bien, después de eso, vamos a Filipenses capítulo 2 y veamos el punto de Pablo. Pablo es un rabino, un judío, y entiende estos conceptos. ¿Y saben cuál es el problema? Pablo es tan inteligente. ¿Saben cuál es el problema entre más inteligente alguien es? Entre más inteligente alguien es, él asume que tú eres tan inteligente como él. Y él piensa que tú sabes cosas que él está suponiendo. Por ejemplo, ¿quién fue una persona que fue en forma de Dios o a imagen de Dios, que quiso ser igual a Dios y que Dios le había dado autoridad sobre los cielos, sobre todo ser que se mueve en la tierra y sobre las aguas que están debajo de la tierra? ¿Quién? Adán. Muy bien, exacto. Pero Pablo no dice aquí eso, pero Pablo asume de que tú al leer Filipenses 2 inmediatamente vas a ver que Pablo está comparando a Yeshua, el segundo Adán, con el primer Adán. Veamos el verso 6, dice, el cual, existiendo en forma de Dios. ¿Qué es existir en forma de Dios? ¿Cuál es el problema? Esa palabra morfe solo aparece aquí, solo aparece 2 veces en toda la Biblia. En Filipenses 2:6, forma de Dios, y en Filipenses 7, forma de siervo. Pablo contrasta existir o ser en forma de Dios y en forma de siervo. Y la palabra morfe no vuelve a aparecer en ningún lugar de la Biblia. Mucho menos la expresión morfe theú, en forma de Dios. Entonces, ¿qué significa esa frase? ¿Qué significa forma de Dios? Bien, la palabra morfe no está en el resto de la Biblia, pero sí está el verbo morfó. Y más o menos ese verbo nos permite ver lo que Pablo quiere decir con esto. Gálatas capítulo 4 tiene ese verbo, morfó. Ahora, mientras buscan Gálatas, háganse esta pregunta. Si alguien les dijera, supongan que ustedes son de un comité para escribir un diccionario de español, y les dijeran, vaya, denme un concepto de forma, ¿qué dirían? No me lo digan, piensen. ¿Cómo definirían ustedes forma? ¿Qué es forma?
¿Cómo dieran el concepto de forma? Por ejemplo, si les dijera que es un león, ustedes dirían el rey de la selva, qué sé yo, animal, canino que vive en África, qué sé yo, tantos conceptos. ¿Cómo definirían ustedes forma en español? No necesariamente es lo mismo en griego, pero se asemeja. Piensen. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, hasta que el Mesías sea ¿qué? Formado en vosotros. Ahí aparece el verbo morfó. El Mesías sea formado en vosotros. Bueno, otra vez aparece la raíz de morfe en 2 Timoteo 3, pero ahí es morfosis, si mal no recuerdo, y tiene que ver con apariencia, con ser semejante a algo, con parecerse. Apariencia de piedad tendrán, dice, los hombres de los últimos tiempos tendrán 2:5, 3:5. 2 Timoteo 3:5. ¿Alguien lo lee, por favor? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? Su eficacia, ¿verdad? Aquí morfosis se ha traducido como apariencia. Entonces, la palabra morfe puede significar semejanza, apariencia, parecerse. Por ejemplo, vean, ¿se acuerdan que Pablo dice que él sufre dolores de parto hasta que el Mesías sea ¿qué? Formado en nosotros. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Mesías sea formado en mí? Que yo voy a llegar a ser más parecido al Mesías, ¿verdad? Que yo voy a ser más semejante a él. De hecho, Pablo lo dice eso en otra carta, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Y utiliza la palabra simerfus, también, que tiene que ver con esto. Simerfus. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que conoció de antemano también nos predestinó. ¿A qué nos predestinó el Eterno? A ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Entonces, forma, simerfus, ahí quiere decir que mi destino es llegar a ser como el Mesías. ¿Amén? ¿Creen que ese es nuestro destino, amados hermanos? Para que Él sea, ¿qué? El primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, forma tiene que ver con semejanza, tiene que ver con parecerte, tiene que ver con asemejarte a. Y de hecho, si lo piensan bien, ese es el concepto que nosotros diéramos de forma. Por ejemplo, y yo estaba pensando en esto, similitud, el griego tiene varias palabras para hablar de esto. Eikon, por ejemplo, significa imagen, morfe significa formos. Hay otra palabra, semejanza, también en griego. Hay varias palabras que son sinónimas, pero todo tiene que ver con parecerse a, ser semejante a. Y estaba viendo un video y yo no sabía que a Francia le llamaban el hexágono. Al país de Francia, no a la selección. ¿Por qué le llaman a Francia hexágono? Bueno, este es el mapa de Francia, miren. Este es el mapa de Francia. ¿Qué forma le hayan ustedes? Más o menos. La forma de un hexágono, más o menos. Miren cómo lo han puesto aquí. De hecho, esta imagen dice: La France, l'hexagone, sa forme et ses pays voisins. Miren la forma de Francia. Por eso a Francia se le conoce como el hexágono. Ahora, cuando yo digo que Francia tiene forma de hexágono, ¿qué es lo que pasa en mi mente? Tengo una imagen de un hexágono y tengo a Francia. Y lo que yo hago es que los comparo, ¿verdad? Y digo, Francia tiene la forma de un hexágono. Para yo decir eso, es que yo tengo a dos entes, dos seres, los comparo. Y si son semejantes, entonces yo digo que tiene la forma de eso. Yo estaba pensando en esto ayer. Ayer estaba en el sillón pensando en esto. Y la Dani me dice, papi, estaba la par mía, y me dice, papi, mira, ¿qué, hija? Le digo, aquella nube, me dice.
tiene la forma de pájaro, me dice. Así, me le dijo. Y yo le digo, sí, y de ahí me cayó, la forma de pájaro, ¿sí? De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza y la teología también. Ese es otro ejemplo. Cuando nosotros vemos una nube que tiene la forma de, ¿qué es lo que queremos decir? Que esa nube se asemeja, se parece a la otra cosa, ¿verdad? Entonces fácilmente la palabra morfe se puede traducir como semejanza. De hecho, en hebreo, cuando Delitzsch, el famoso pastor luterano, quiso traducir la Biblia, los escritos apostólicos del griego al hebreo, adivinen cómo lo tradujo. Filipenses capítulo 2:6 dice, si van conmigo a Filipenses capítulo 2:6, Filipenses 2:6, Delitzsch lo pasó del griego al hebreo así: Asher af ki haya bitmud Elohim lo havash, quien a pesar de ser demut Elohim. Bueno, aquellos que saben hebreo saben qué significa la palabra demut, ¿verdad? Demut aparece en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra selem, imagen, conforme a nuestra demut, semejanza. Entonces Delitzsch tradujo la frase demut para pasar forma de Dios al hebreo. Y recuerden que Pablo era un rabino judío, hablaba por lo menos 3 idiomas, sabemos, hebreo, arameo y griego. Y cuando habla de forma de Dios, muy probablemente la palabra hebrea que él tiene en su mente es demut Elohim. De hecho, en hebreo, no tienen que confiar solamente en esta interpretación. En hebreo se hace tan fácil de verlo, porque miren lo que sigue diciendo, el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y Pablo, en griego no hay coma, pero luego Pablo te explica lo que él quiere decir. ¿Qué es tomar forma de siervo? Es hecho semejante a los hombres. Delitzsch, ¿cómo tradujo eso? Oigan en hebreo cómo la palabra forma de siervo y ser semejante son exactamente la misma raíz. Dice, Kiim hifshit et atzmo vayilbash demut ever, teniendo semejanza de siervo, vayhi dome libne Adam, siendo semejante a los hijos de Adam, vayimatse bit junato que ven Adam, hecho semejante a los hombres. Bien, entonces, forma de Dios, ¿qué significa? Semejanza de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, el cual, existiendo en semejanza de Dios, no quiso por arpacmos ser igual con Dios, sino que se despojó, se vació, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra que hay ahí, arpacmos, no aparece en ningún lugar de la Biblia, pero la raíz sí aparece, harpazo. Si usted ha estudiado teología, esa palabra le suena, harpazo. ¿Dónde se utiliza la palabra harpazo? 1 Tesalonicenses capítulo 4:17. Seremos ¿qué? Arrebatados. La palabra harpazo aparece 13 veces en la Biblia y siempre, lo pueden chequear, siempre significa tomar algo por la fuerza. Tomar algo que no es tuyo, pero lo arrebatas, lo tomas por la fuerza. Aparece, por ejemplo, en los violentos lo arrebatan. Aparece en Judas donde dice a otros salvad, ¿qué? Arrebatándolos del fuego. Aparece también en Juan 6:15, por ejemplo, si van conmigo ahí. Juan 6:15 también tiene la palabra harpazo. Pero Yeshua, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevarlo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es la palabra otra vez harpazo. Y varios, 2 Corintios 2:14, Judas 23, Mateo 13:19. Todos esos versos tienen la palabra harpazo. ¿Qué dice Mateo 13:19? Que el enemigo viene y que hace con la semilla que ha sido plantada, la arrebata.
de todo el que oye la palabra reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, la manera de traducir, y de hecho la versión textual lo ha traducido, yo creo que bien, Filipenses capítulo 2, el cual existiendo a semejanza de Dios, no quiso por rapiña o por robo o por usurpación ser igual a Dios. Pregunta, ¿quién antes de Yeshua? Ustedes ya saben la respuesta. ¿Quién fue un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que disfrutaba de un estatus de ser el soberano sobre la creación y que quiso ser igual a Dios? ¿Quién fue esa persona? Hasatán. Bueno, también, pero en la tierra. Nunca se dice que Hasatán era imagen de Dios. ¿Quién fue uno? No Yeshua, antes de Yeshua. ¿Quién fue creado a imagen y semejanza de Dios y soberano sobre todo lo que se movía en la tierra, en los cielos y en las aguas debajo de la tierra, y que quiso ser igual a Dios? Adán. Exacto, ¿verdad? ¿Cuál fue la tentación que le puso a Satán a él? Seréis que como dioses, decidiendo o conociendo el bien y el mal. Que como vimos hace años significa tú serás como Dios y tú tendrás la capacidad de decidir qué es lo bueno y lo malo en base a tu deseo. Lo que te dé la gana, eso es bueno. Lo que no te guste, eso es malo. Entonces, a Satán le dio a Adán la tentación de ser igual a Dios. Vean el verso Génesis capítulo 1. Vamos a leer Génesis 1:28. Para vean lo que le fue entregado desde el verso 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? Nuestra semejanza, de Mut. Adán, al ser un hombre que nunca había pecado, era la imagen y el reflejo de Dios, debido a que él nunca había pecado. Bien, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que reta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. Adán recibe toda autoridad sobre la tierra. Y miren, en hebreo aparecen 3 áreas de su autoridad. Dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Ahora, muchas veces a las aguas se les llama las aguas que están abajo de la tierra. Éxodo, por ejemplo, Éxodo 20, si lo leen. No te harás imagen de ¿qué? Ni estatua semejante de lo que está. Otra vez 3 veces. Arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Y cuál es la tercera frase? Ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, debajo de la tierra significa varias veces, de hecho, después en Deuteronomio 4 Moisés lo vuelve a decir. Abajo de la tierra son las aguas, ¿verdad? Entonces, Adán recibió autoridad sobre todo eso. ¿Y cuál fue la tentación? Si comes ese fruto, serás como Dios. Y Pablo está comparando a Adán y al segundo Adán. ¿Quién es llamado en la Biblia el segundo Adán y el último Adán? Yeshua. En 1 Corintios capítulo 15, a él se le llama el segundo Adán y el postrer Adán. ¿Y qué tenía que hacer Yeshua para redimirnos de nuestro pecado? Bueno, todos nosotros somos hijos de Adán y ya no heredamos la imagen y semejanza de Dios. Hasta cierto punto sí, pero manchada. Pero en realidad, la imagen y semejanza que heredamos es ¿de quién? De Adán. ¿Saben que cuando Adán tiene su primer hijo, el hijo Set, Génesis 5:3, véanlo conmigo por favor. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró, ¿a qué dice? A su semejanza, conforme a su imagen. Noten que no dice a imagen de Dios ni a semejanza de Dios. ¿A quién? A imagen de él. Y llamó su nombre Set. Nosotros hemos traído, dice Pablo, la imagen del terrenal. Y también traeremos, dice luego, la imagen del celestial. Entonces nosotros somos llamados hijos de Adán. Todos los que empezaron a nacer desde Adán
Tenemos una naturaleza caída. No hay hombre justo que haga el bien y nunca ¿qué? Y nunca peque. De entrada, cuando naces, tienes una compulsión a hacer lo malo. Al niño no hay que enseñarle a ser egoísta. Tienes que enseñarle a que no sea egoísta. Lo natural de él es ser egoísta. La primera palabra, una de las primeras que él aprende a decir, ¿cuál es? Mío. Mío. Es egoísta. Somos egoístas. ¿Cuántos somos aquí egoístas por naturaleza? Amén. Todos, ¿verdad? Todos. El gran problema con nosotros es que somos muy egoístas. En Yeshua eso ha empezado a cambiar, ¿sí o no? Y estamos llamados a despojarnos totalmente de ese egoísmo. Pero cuando nacemos de nuestra madre, traemos la naturaleza caída de Adán. Somos por naturaleza, dice Pablo, ¿qué? Hijos de ira. Ahora, ¿cómo hace Dios para redimir? Dios pudo haber exterminado a toda la creación o al planeta Tierra, pero amaba mucho a los seres humanos. Te ama mucho a ti, me ama mucho a mí. Pero ¿cómo puede hacer Dios para perdonarnos si Él es un juez justo y tiene que castigar el pecado? Bueno, la única opción o la mejor opción es que otro Adán, otro hombre que nunca peque, se entregue voluntariamente por ti y diga: yo quiero que tú me castigues a mí por él, que todo el castigo que él se merece por lo que ha hecho caiga sobre mí. Esa es la única manera, y fue exactamente eso lo que Dios hizo. Él formó milagrosamente al segundo Adán en el vientre de una mujer judía que se llamaba ¿cómo? Miriam. Y Él voluntariamente puso la vida por ti. Ahora, aquí está el ejemplo de mansedumbre que Pablo quiere hacer. Recuerden que todo esto no era una disertación de cristología, metafísica. Este era un punto ético, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el punto de todo esto para Pablo? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua el Mesías, no mirando cada cual por su propio ¿qué? Interés, sino también por el demás, considerando los unos a los otros como ¿qué? Superiores a vosotros mismos. Y viene el ejemplo más grande de humildad y de mansedumbre. Pablo dice: Yeshua era un ser humano sin pecado. De hecho, el ángel le dijo a Miriam: el santo, debido a este milagro, debido a la manera en cómo él va a ser concebido por un acto directo de Dios sin necesidad de relación íntima entre dos hombres, debido a este milagro que se va a gestar en ti, el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Él tenía un conocimiento de que él era especial desde el vientre de su madre. De hecho, cuando lo perdieron un día que tenía 12 años, ¿qué dijo Yeshua a sus padres terrenales? ¿No sabéis que qué dijo? En los negocios de mi padre tengo que estar. Él sabía, él tenía la idea de que él era el Hijo de Dios único en su clase. Él era el segundo Adán. O sea, desde Adán hasta él no había sido creado ningún ser. ¿Tenía papá Adán? No. ¿Tenía mamá Adán? No. Fue creado milagrosamente por Hashem. ¿Cómo fue creado el segundo Adán? De igual manera, solo que con una diferencia. Hashem, bueno, varias diferencias, pero Hashem lo creó a él en el vientre de Miriam. Ahora, pregunto yo, este ser santo que nace, que no tiene naturaleza caída, que no tiene pecado, no debería de tener privilegios especiales. Sí, ¿verdad? De hecho, Adán los tenía. Adán tenía el privilegio de sojuzgar la creación. O sea, este hombre es el hombre más importante de toda la historia de la humanidad. Es el hombre que existe a semejanza de Dios. Pero en lugar de ver por sus privilegios, en lugar de buscar su interés, en lugar de venir y ser servido, ahora él podría demandar de todo el mundo ser servido, sin duda alguna. Es más, ¿se acuerdan lo que le llevan los magos a él? Llegan y le llevan ¿qué? Oro, mirra e incienso. Esos tributos se le llevan ¿a qué? A un rey. Es decir, ese es el trato que este hombre tendría que tener. Él es literalmente el hombre más importante de la historia de la humanidad. ¿Pero qué hace? Dice Pablo. El cual, siendo a semejanza de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. ¿Como quién? Como Adán. Sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, él renunció a todos sus privilegios
como hijo único de Dios. Él renunció a sus privilegios. Y varias veces lo vemos en la Biblia, varias veces. Sino que tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hijos de Adán. En otras palabras, él experimentó la vida como un ser humano caído, como tú y como yo, aunque no lo merecía. Noten que él no merecía eso. Nosotros sí merecemos experimentar la vida como seres humanos caídos, pero él no lo merecía. Pero aún así él se despojó, él no demandó, él no golpeaba la mesa, yo quiero mis derechos. Miren 2 Corintios capítulo 8, por ejemplo, ahí Pablo habla de esto, 2 Corintios 8, 9. Baruch Hashem, el Espíritu habla en nuestras vidas día de hoy. Amén. 2 Corintios 9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Fíjense lo que dice, quien siendo rico, ¿qué? Se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su promesa. Ahora, esto no es riquezas materiales, obviamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las riquezas que nos han sido dadas a nosotros? El estatus de ser hijos de Dios, ¿verdad? A aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Yeshua, su estatus como hijo de Dios, existiendo en forma de Dios, en semejanza de Dios, como segundo Adán, su estatus le daba derechos de ser tratado como el emperador más glorioso de la creación. Pero él, siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre. Él no demandó sus derechos, él no demandó, no se llenó de amargura contra el Eterno por permitir que él experimentara. Él experimentó cosas que no debería de haber experimentado como segundo Adán. Él pasó hambre. Él nació en un pueblo olvidado por todos. ¿Alguna vez has dicho, Señor, ¿por qué nací en El Salvador? Hay tanta gente, oye, está naciendo un niño en Normandía, en Frankfurt, en Ginebra. Así nos ponemos como Tevye, el violinista en el tejado, y le dice, Dios, extropiaría algún plan celestial si me dieras una pequeña fortuna. ¿Y qué tiene de malo ser rico? Yo sé que no es un crimen ser pobre, le dice, pero tampoco es un gran honor, le dice, y ora con Dios así. ¿Nacer en El Salvador te molesta? ¿Qué tal en Nazaret? Nazaret era bueno, para que vean que era tan insignificante Nazaret que nadie lo menciona. El Talmud no lo menciona, Josefo no lo menciona. Era un pueblo tan insignificante que cuando un discípulo le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías, Yeshua de Nazaret, ¿qué fue lo primero que dijo Natanael? De Nazaret va a nacer algo bueno. ¿Dónde merecía Yeshua haber crecido como rey de Israel? ¿Dónde creció Salomón? ¿Dónde creció Roboam? En un palacio. Merecía haber nacido y tener todos estos privilegios. Pero él constantemente, a lo largo de toda su vida, siempre, cada vez, en lugar de demandar sus privilegios, renunciaba a ellos, siempre. Mateo 26, por ejemplo, vean otra vez donde él, aquí vemos el ejemplo de cómo se despoja de sí mismo, renuncia a sus derechos, renuncia a su interés. Recuerden que ese es el tema de Filipenses 2. Filipenses 2 es poner a los demás como superiores a vosotros mismos y no cada uno buscando su propio interés, sino también el de ¿qué? El de los demás. Yeshua, siendo rico, se hizo pobre. ¿Por amor a quién? A ti. Para que con su pobreza nosotros seamos ¿qué? Enriquecidos. Eso, repito, no está hablando de... Eso no quiere decir, como han dicho los predicadores de la prosperidad, que ese verso significa que Dios te ha prometido ser millonario. No, está hablando de la riqueza de ser hijo de Dios. Mateo 26, llegan a traer a Yeshua, a arrestarlo, y Pedro viene y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Verso 51. Pero ve aquí, uno de los que estaban con Yeshua extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo al siervo, 26:51, perdón. Extendiendo la mano sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, ¿qué dice? Le cortó la oreja. Entonces Yeshua le dice, vuelve tu espada a tu lugar,
porque todos los que toman espada, espada perecerán. Fíjense lo que dice después. ¿O acaso piensas que no puedo invocar a mi Padre y ahora mismo me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán las escrituras de que así debe de suceder? ¿Cuál era el derecho que tenía Yeshua? Truena los dedos. ¿Y qué tiene? Dice 12 legiones de ángeles. ¿Tienes tú ese privilegio? No. Un ser caído no tiene ese privilegio. ¿Quién sí lo tiene? Él lo tiene. Él puede. Si él hace uso de su estatus de ser humano en forma de Dios, a semejanza de Dios, el soberano de la creación, él puede pedirle a Hashem y los 12 ángeles, 12, ¿qué dice? Legiones de ángeles. Entonces, él renunciaba a sus derechos por amor a nosotros. Él dice, yo podría pedir 12 legiones, pero ¿cómo se cumplirían qué? Las escrituras. Las escrituras dicen que el Mesías tiene que ¿qué? Sufrir, morir por el pecado de Israel y del mundo, y hasta después entrar en su gloria, no antes. Y él experimentó la vida como un ser humano común, como un ser humano y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Se despojó de sí mismo. Imagínate todo lo que él tenía derecho y se despojó. Y él llama a hacer lo mismo. Nosotros, él está llamando a los filipenses y a nosotros a dejar de reclamar nuestros derechos a costa de los demás, sino poner a los demás como ¿qué? Como superiores a vosotros mismos. Ahora él no se queda así, dice, hallándose en la semejanza, aquí le han puesto condición, no sé si es la mejor traducción, en griego la palabra es esquemati, esquema, tiene más que ver con apariencia. De hecho, Josefo utiliza esta misma palabra, esquemati, en Antigüedades 10. El historiador Flavio Josefo utiliza la palabra esquemati o esquema, una de las raíces, para describir cuando Ezequías, el rey, demudó su semblante y se humilló para ayunar junto con el pueblo. O sea, a pesar de ser un rey, se humilló para ser como uno del pueblo y pedirle a Dios en ayuno y oración de que los librara de Sanaquerib, el rey asirio. Ahora, no solamente Yeshua consistentemente se hizo nada, renunciaba a honores, renunciaba a privilegios, renunciaba a sus derechos, sino que Pablo dice que hallándose ya en la apariencia de un mortal común y corriente, se humilló todavía más a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte ¿qué? De cruz. La cruz era, un rey no muere en una cruz. Un rey no muere en una cruz. Mucho menos el rey de la creación. Mucho menos el rey el hombre más grande que haya existido. Si lo piensan, este es el hombre más importante del mundo. Si había alguien que necesita, que de verdad merecía ser honrado, homenajeado, celebrado con toda la pompa, es él. Y en lugar de eso, ¿cómo muere? En una cruz. La cruz era la muerte para las sabandijas. La cruz era para lo peor. Josefo, Cicerón, Tácito, los historiadores judíos y romanos la llaman la más vil y execrable de las muertes. La cruz era lo peor. Hoy sería como la silla eléctrica, pero ni siquiera eso. La silla eléctrica, ¿cuánto durará la gente? ¿Cuánto será la agonía de una persona en la silla eléctrica? 5 segundos, 4 segundos, no sé. ¿Cuánto podía pasar una persona en agonía en la cruz? Podían pasar días. Habían personas que eran crucificadas y pasaban días. Cuervos llegaban y te empezaban a comer. Y morías lentamente en agonía. Tus pulmones se empezaban a llenar de dióxido de carbono y tenías que inclinarte así para recibir oxígeno. De hecho, era tanta la agonía, cuando traspasaron su costado salió agua y sangre. Hoy los médicos saben que el estrés
que tienes que tener para que en tu corazón haya agua y sangre. Él renunció a todo, se hizo nada. El profeta Daniel dice, se le quitará al Mesías, y ahí lo han traducido como mas no por sí, pero en hebreo dice sin tener nada. Sin tener nada. Me llevaron allá en México, al Palacio de Chapultepec, creo que se llama. Yo digo, ¿cómo es posible que aquí en un país de Centroamérica alguien pudo haber construido esto? Es una barbaridad de un palacio donde vivía creo que Benito Juárez y otro. Ahí vieron la historia. Enorme. Tenía una vista, usted se levantaba del cuarto y tenía una vista de un bosque así, hasta donde veía bosque, muy bonito. Yo estuve en esa vista. ¿Qué vista? Esa es la vida de un rey. ¿Qué dijo este hombre? Las zorras tienen guaridas. ¿Y qué? El Hijo del Hombre no tiene ¿qué? Ni dónde recostar cabeza. ¿Tú tienes dónde recostar cabeza? Yo ayer dormí con 2 almohadas. 2 en lugar de 1. Y en una cama. Y él dice, y él no estaba siendo lastimero. No estaba diciendo eso para que le tuvieran lástima. Estaba diciéndole a la persona, si me sigues, hay un precio que pagar. Cuenta el precio del discipulado. Si me sigues, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Cuando él empezaba a hacer milagros, le decía a todos, no digas a nada, no digas a nadie, yo no quiero que la fama. Pero ¿qué pasaba? La fama lo perseguía. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Y miren lo que entonces pasó. Pablo dice, por lo cual, por esta humillación suprema que él pasó, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. De hecho, la palabra en griego ahí es, si se hubiera traducido aquí literalmente, en griego dice, por lo cual Dios lo hiperexaltó. Así dice, epir, la palabra literal en griego es, que se utiliza en el 2.9, es hiperipsosen. Tiene esa palabra hiper. ¿Saben lo que cuando nosotros es hiper importante? ¿Han oído eso? Eso dice en griego. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie alaba a Hashem para gloria de otro, pero a Yeshua se le honra para la gloria de alguien más, ¿verdad? Todo el mundo que doble la rodilla y reconozca a Yeshua como el soberano, ¿quién recibe gloria por eso? El Padre, porque Él fue el que lo puso ahí. Y vemos uno de los más grandes imágenes, vamos a cerrar ya, vemos una perfecta imagen de esto con José. ¿Se acuerdan? José es una de las personas que más tipifica al Mesías, una sombra profética. El faraón lo eleva, ¿hasta qué punto? Génesis 41:39. Faraón dice, no hay nadie más entendido que este hombre. Génesis 41:39. Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa. Y oigan, por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Eso aparece también en la carta a los Hebreos, que por el poder de su palabra puede someter a él, ¿qué? Todas las demás cosas. Eso le fue dado a Yeshua por Hashem, así como José recibió eso del faraón. Solo en el trono, ¿qué dice? Yo seré más grande que tú. Y faraón dijo a José, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Miren lo que dice el verso 42. Y se quitó faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con ropa de lino finísimo y le puso un collar en su cuello. Ahora, fíjense lo que tiene. ¿Qué tiene José? José tiene el anillo ¿de quién? Del faraón. O sea, José legalmente es ¿qué? El faraón.
De hecho, Judá le dice eso, ¿verdad? Porque mi Señor, tú eres como ¿qué? Tú eres como el faraón. Cuando Judá apela a él, le dice, Señor mío, tú eres como faraón. ¿Es José el faraón? No, pero en otro sentido, sí. Funcionalmente es igual al faraón. José es funcionalmente el faraón. ¿Yeshua es funcionalmente Dios? Sí, es decir, Él ha recibido la autoridad de ser el gobernante de toda la creación. Digamos que Hashem se quitó su anillo y se lo dio a Yeshua. Mark Reiser y John Lynn dicen esto muy bien en el libro One God and One Lord, un Dios y un Señor. Dice, el tipo de Cristo presentado en Génesis 41 aumenta esta verdad, que Dios no ha delegado en su Hijo la igualdad de esencia, sino igualdad funcional. Dios, por así decirlo, le ha dado a Jesús su anillo de sellar, para que Jesús ahora tiene la autoridad para hacer todo lo que Dios quiere que se haga. Así como fue con el faraón y José, solo con respecto al trono seré mayor yo que tú, así es con el Padre y su Hijo. Por eso, cuando oigo a alguien decir Yeshua es Dios, bueno, en el sentido de igualdad funcional, tiene razón. Él ha sido exaltado hasta lo sumo. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15 que todo ha sido sometido bajo sus pies. Todo está bajo sus pies. Pero bueno, Pablo de repente dice, bueno, pero mejor voy a aclarar porque de pronto alguien se confunde. Y dice, bueno, no todo, ¿verdad? Obviamente no todo. ¿Quién es el único que no está sometido bajo el Mesías? Dios, obviamente. Mira lo que dice 1 Corintios 15. Pablo dice, todo fue sometido bajo sus pies. Pero obvio, ¿verdad? Está de más decirlo que cuando digo todo, dice Pablo, no estoy hablando del Padre, quien le sometió todo. Dice verso 27, 1 Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es, fíjense, Pablo dice que esto es claro, fíjense, hablábamos de versos claros, aquí hay uno, Pablo mismo dice que esto es claro. Claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y ese es el ejemplo que nosotros perseguimos, el ejemplo del Hijo de Dios. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en el Mesías Yeshua, quien siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa a usurpar, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de un siervo hecho semejante a los demás hombres. Y estando en la forma de siervo, se humilló hasta haciéndose obediente hacia la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual, por esa obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo. Cuando Juan ve en revelación, él ve ángeles y a los ancianos adorando al que está sentado en el trono, al Padre. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen al Padre? Al Padre le dan la adoración que solamente es al Creador de todas las cosas. Apocalipsis 4:11 le dicen todos, dice la Biblia que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran y colocan sus coronas y le dicen, digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú, al Padre, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero luego Juan ve que es presentado un cordero como inmolado, tiene 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios. Y ahora ve que hay gente que le canta también al Cordero, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Esto es lo que dice Filipenses, que Él le ha dado al Hijo para que todos, dice Juan capítulo 5, que Hashem le dio esto al Hijo para que todos honren al Hijo como también honran al Padre. Y miren, ¿qué es lo que le dicen a Yeshua? No le dicen, tú creaste todas las cosas.
¿Eso quién fue el que lo hizo? El Padre. ¿Por qué se le alaba a Yeshua? ¿Por qué se le reverencia? ¿Por qué se le loa? Verso 5.9, Apocalipsis 5.9. Cantan un cántico nuevo, y ya lo vamos a cantar nosotros. Creo que podemos cantar eso, hermano. Cantan un cántico nuevo y dicen: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de milladas y millares de millares, que decían en la gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada en los cielos y en la tierra. ¿Y dónde? Debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos. Oí que decía: alabanza, honra y gloria, dominio al que está sentado en el trono, al Eterno, y al Cordero por los siglos de los siglos.